estas circunstancias, en esta Ejecutiva se ha ratificado el criterio de que Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España. Buenas noches. Ciudadanos ha sido el primero en posicionarse sobre las posibles alianzas políticas. Con las Cortes aún sin disolver y las elecciones sin convocar de forma oficial, nuestros queridos partidos políticos viven en una precampaña de la precampaña que, por otro lado, no difiere mucho de lo que venían haciendo hasta ahora. En un año 2019 que dejará a los electores con un grave empacho de promesas políticas que son casi con seguridad las que peor sientan. Y los primeros compases tras el anuncio electoral de Sánchez no permiten ser demasiado optimistas sobre lo que nos espera o sobre lo que espera el llamado centro-derecha. Titulares de Ciudadanos en los que aseguran que hablar de Franco y del aborto no construye. Titular este lunes del diario El Mundo: Pablo Casado promete al Partido Popular olvidarse del aborto y moderar su discurso. Traducido del politiqués al español, PP y Ciudadanos van a apostar por hacer eso que por otro lado también se les da: hablar lo menos posible de ideas, de valores, de convicciones firmes y jugar al estos son mis principios, si no les gustan tengo otros, para intentar contentar a un electorado amplio que les permita gobernar. ¿Sin qué? Lo adivinan: el malísimo Vox. En el otro lado del cuadrilátero, un Pedro Sánchez que, lejos de aminalarse por la fallida legislatura posmoción, prepara un Partido Socialista a su medida, confirmando que cuando se trata de ideas, la izquierda siempre va por delante de la derecha acomplejada y vergonzante. Es el momento de hacer predicciones y aquí va una. Si Casado hace caso a aquellos que le recomiendan un perfil ideológico bajo, el Partido Popular va directo a un nuevo batacazo. Que comiencen los juegos. Más noticias en titulares. Mañana continúa el juicio de los golpistas en el Tribunal Supremo. ¿Quiénes son los separatistas que se sentarán mañana en el banquillo? ¿Cuál es el orden de intervenciones en la Sala Segunda? ¿Qué testigos veremos próximamente? En unos minutos se lo contamos y también les mostraremos el enfado de los socialistas con la acusación popular que ejerce Vox. Instituciones como la acusación popular hay que reformarlas, hay que matizarlas en los términos para evitar que obedezcan más que a intereses públicos o que bajo intereses públicos se escondan realmente intereses particulares. Partido Socialista e Izquierda Unida a juicio por haberse lucrado supuestamente en una trama de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional manda al banquillo a unas 88 personas por el caso Madeja, sobre la adjudicación irregular de contratos públicos a esta empresa a cambio de sobornos a funcionarios. Lo analizaremos en nuestra sección de tribunales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a sus aliados europeos que tomen de vuelta a unos 800 milicianos de Estado Islámico capturados por las fuerzas norteamericanas en Siria para luego juzgarles. Trump dice que quiere evitar que entren en la Unión Europea. Expulsados de Venezuela Esteban González Pons y una delegación del Parlamento Europeo. El líder del Partido Popular ha denunciado este domingo que ha sido expulsado del país pocos minutos después de aterrizar en el aeropuerto. Piden que tanto España como la Unión Europea se retiren del grupo de contacto con el líder chavista. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. Hoy, 18 de febrero, Día Internacional de Asperger, jornada para concienciar sobre este trastorno del que hay mucho desconocimiento hoy en día. En breves les contamos cuáles son las características y hablaremos de cifras. Estén muy pendientes. 28 de abril, el día en el que el Partido Socialista ganaría, pero sin posibilidades de gobernar. El Partido Popular cogería impulso, Podemos por los suelos y Vox consolidaría su entrada en el Congreso de los Diputados. Han sido muchas las encuestas que han llegado hoy hasta nuestra redacción. En todas ellas se plasma cómo los socialistas serían la papeleta favorita para la mayoría de los ciudadanos. Concretamente, conseguirían, según La Razón, entre 96 y 99 escaños. En base al Español, el resultado se dispara un poco más, en torno a 105
107. El periódico otorga 115, 177 y la información que arroja porcentajes asegura que les votarían un 27,6% de los españoles. El Partido Popular sería el segundo partido en una horquilla de entre 97 y 100 escaños en el Congreso, según La Razón, el que mejor resultado les vaticina en comparación con El Español, el que peor sitúa a los populares con 75-77. Ciudadanos sería también para todos los sondeos el tercer partido más votado. Se vaticina la caída de Podemos y Vox irrumpiría con fuerza, hasta 46 asientos en la Cámara Baja, que lo otorga en el medio de Pedro J. Ramírez. Estos son los sondeos más recientes, pero ni de lejos han sido los más polémicos en los últimos meses. Los que más revuelo han causado han sido los del CIS. Hoy su chef, José Félix Tezanos, ha enviado un mensaje a aquellos que no se creen sus barómetros. De los que dicen que van a votar, todavía no saben que van a votar. Lo van a tomar la decisión más adelante. Entonces, como van a tomar la decisión más adelante, cualquier especulación que hagamos sobre esa decisión que no está tomada nos conduce a un absurdo. Entonces, claro, yo creo que hay que tomárselo con una cierta tranquilidad. Yo creo que a veces la ansiedad nos lleva a querer anticipar lo que va a ocurrir. Bueno, veremos lo que va a ocurrir. Las encuestas todas apuntan tendencias muy similares entre sí. Las tendencias son bastante coincidentes. ¿Qué van a decidir esos electores que van a votar en último momento? Está en sus manos, lo cual también es la grandeza de la democracia. Hablamos de las cifras y de los posibles escenarios que arrojan las últimas encuestas con Fernando Valls, periodista de lainformación.com. Nos vamos hasta su redacción. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es posible que con todo lo que ha sucedido con el tema catalán, con los presupuestos, el Partido Socialista siga siendo la papeleta favorita para los españoles? Sí, el PSOE, bajo nuestro punto de vista, ha logrado construir un relato. Esa ruptura con los independentistas les ha venido muy bien para construir ese relato y que simulen una ruptura violenta con ellos. Eso, como pasó en Andalucía, ahora lo explico mejor, pues favorece que los antiguos votantes del PSOE vuelvan al partido y le voten en forma masiva, según indica nuestra encuesta hoy de Metroscopia. Recordemos que la derrota la no victoria de Susana Díaz en Andalucía y que no pudiera gobernar, revalidar su gobierno, se debía a que pagó el tema catalán, es decir, el PSOE, los votantes del PSOE están valorando esa ruptura con los independentistas de manera positiva y están volviendo al partido de forma masiva. Entonces, la fecha del 28 de abril beneficia a Sánchez y, de ser así, podríamos calificarlo de estrategia socialista. Sí, la fecha del 28 de abril está muy pensada, tanto en Moncloa como en Ferraz, donde los equipos se relacionan entre sí, y la fecha que han escogido, pues claro, es la mejor para sus posibilidades. Se pensó en hacerlo antes de Semana Santa, se pensó también hacer un superdomingo, fueron opciones que se valoraron, y se pensó también llevar las elecciones a octubre, pero la conclusión final es que este momento, con el PSOE ascendiendo en los sondeos y el resto de fuerzas de centro-izquierda desplomándose, es el mejor momento para el PSOE de convocarlas. Por tanto, se puede decir que la fecha no es casual y que está muy pensada. ¿Cuál sería el mayor trasvase de votos? ¿Está Vox robando espacio político al Partido Popular de Casado? Sí, efectivamente, el mayor trasvase de votos que se produciría en este momento es el que iría de antiguos votantes del PP, antiguos votantes de Rajoy, que se irían a Vox. Nosotros lo ciframos en torno al 21%, es decir, más de 1 de cada 5 antiguos votantes de Rajoy se iría ahora mismo a Vox. Y luego hay otro trasvase importante de Ciudadanos hacia Vox. En torno al 13% de antiguos votantes de Ciudadanos se irían también a Vox. ¿Puede ser que muchos votos de Podemos se vayan al Partido Socialista? Sí, es otro trasvase importante que se está produciendo. Unidos Podemos está ahora mismo en su suelo histórico. Nunca, desde que se presentó unas elecciones generales, ha llegado a esta situación, a ese suelo que se está produciendo ahora mismo. Y es que los electores les están abandonando en masa, sobre todo después de la polémica del chale de Pablo Iglesias. Y el partido que recoge esos votos de forma mayoritaria es el PSOE. Publicas hoy que el Partido Socialista alquiló aviones privados a Pedro Sánchez para sortear la crisis del Falcon, pero ¿a cuánto ascendería esta factura del Gobierno? Sí, es una información que publicamos hoy en La Información y bueno, apunta a que el PSOE Ferraz alquiló al menos 2 aviones a Pedro Sánchez para viajes de partido, acudir a mítines de partido. La factura total asciende a en torno a 15.000 euros. Son aviones más pequeños que el Falcon que sirve al presidente del gobierno y que por tanto también son algo menos seguros. Pero bueno, el PSOE optó por esta decisión para no seguir acumulando escándalos como el avión oficial que le pone a su disposición el Estado. Fernando Valls, gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros y buenas noches. Con la cuenta atrás activada de cara al 28 de abril y con los primeros sondeos en la mano, reuniones de todos los partidos durante la jornada de hoy para estudiar cuáles serán sus próximos pasos. Empiezan los movimientos de cara a la campaña electoral, una campaña que va a marcar la Semana Santa, días atípicos en los que las procesiones compartirán protagonismo con los actos de los partidos políticos. Aprovechando su estancia en la Moncloa, esta noche Sánchez dará una entrevista en televisión y el jueves presentará su libro, Manual de Resistencia. Ya comenzamos a saber cuáles son las estrategias de los partidos de cara a esta fecha. El Partido Popular centra su discurso en Cataluña. Pablo Casado lidera la posición sobre la intervención en la región y si ganan las elecciones, los populares prometen un 155 más duro, aunque no tengan el apoyo de los socialistas. Ese es el independentismo totalitario, liberticida. El independentismo que si le dejáramos saltarse solo un punto de la Constitución, no tendría ninguna barrera ni ninguna cortapisa a su ansia de un poder absoluto. Ellos han decidido que no quieren convivir, que su único objetivo es romper Cataluña para romper España. De eso van a tratar las elecciones y por eso lo que decimos, y lo decimos bien clara, es que el PP aplicará el artículo 155 de la Constitución nada más llegar al gobierno, con la extensión y la duración que otros partidos no quisieron que en el 2017 tuviera. José Luis Ábalos ha respondido a esas palabras de Pablo Casado. El socialista no da crédito a las declaraciones del dirigente popular. Le sorprende que ahora hable de esto cuando fue en la legislatura de su partido cuando se produjo tanto el 1 de octubre como la declaración unilateral de independencia. Ahora que no gobierna se le ocurre esto, las permitió las dos. En la segunda nos proyectó una imagen internacional de pena para el conjunto de España. Ahí sí que nos sentimos humillados con la imagen que dio de este país. Un país cuestionado en su democracia y en la fortaleza de su Estado de Derecho, en el funcionamiento del Poder Judicial y de su policía. La imagen que trasladó la permitió el Partido Popular. Los nacionalistas vascos no juegan con la posibilidad de que haya muchos cambios en el escenario político. Y ante la exposición de los que abogan por el 155 como instrumento de campaña, Aitor Esteban del PNV no ve que haya acuerdos en este sentido. La derecha es terrible, ¿no? Los planteamientos que está haciendo. O sea, Casado da la sensación de que va a basar su campaña en lo primero que vamos a hacer es aplicar el 155. Increíble, o sea, el nivel de conocimiento o de lectura jurídica de este hombre es nulo. Con esos planteamientos, desde luego, pues, pocas posibilidades de llegar, o ninguna posibilidad de llegar a acuerdos, al menos con nosotros. Ciudadanos ya adelanta, no pactarán con los socialistas. El secretario general del partido da portazo al PSOE a 2 meses de las urnas. En estas circunstancias, en esta Ejecutiva se ha ratificado el criterio de que Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España. El señor Pedro Sánchez se tiene que ir a la oposición. El señor Pedro Sánchez, después de sus pactos, de sus intentos de pactar con los separatistas, después de gobernar gracias al apoyo de los separatistas, después de gobernar siendo el candidato, el presidente de gobierno preferido de los separatistas, de estar ahí porque los separatistas lo querían como presidente chollo, no puede seguir en la presidencia del gobierno. Podemos entra también en precampaña. Las filas moradas ya dan forma a la que será una de sus propuestas de cara al 28 de abril, la devolución del rescate bancario. Y es que no solamente tenemos toda la fuerza del mundo para salir a ser la fuerza más votada en las próximas elecciones del día 28, sino que además ya estamos preparados para ello, a diferencia del resto de formaciones políticas. Es decir, nosotros ya hicimos nuestro proceso de primarias en noviembre, sabiendo que este escenario podía ser bien posible. A la vista está que no nos equivocábamos y tenemos 50 candidatos para todas las provincias de este país. En Vox se ven determinantes en las urnas. El partido de Santiago Abascal también ha avanzado cuáles serían algunas de sus medidas estrellas si consiguen llegar al Palacio de la Moncloa. Vox propondría la reforma del Código Penal para introducir el delito de estafa electoral. Es decir, que si un partido miente descaradamente, promete reformas durante la campaña y luego no las cumple, se imponga una pena. En palabras del secretario general de la formación, esto forma una estafa
monumental que causa un daño terrorífico. Ortega señala al Partido Popular con el dedo, les acusa de que sus promesas electorales luego no se lleven a la práctica y se queden en simple maquillaje. Aunque todavía no se ha abierto este periodo, la campaña electoral comenzó el viernes con esa declaración institucional del presidente con tintes de mitin político. De aquí al 25 de marzo todos los partidos deben tener las listas de su partido y Pedro Sánchez quiere diseñarlas a su medida para culminar la toma de control de la formación. Desde que se celebrase aquel conflictivo Comité Federal del 1 de octubre... Que hoy más que nunca está justificado, hoy más que nunca hay que estar orgulloso de militar en el Partido Socialista. Pedro Sánchez se guardaba un as en la manga, porque las próximas elecciones del 28 de abril le brindan de nuevo la oportunidad de formar un partido a su medida. Una fuerza de afines sin voces discrepantes. En definitiva, un ejército de fieles sin disonancias. Pedro Sánchez se prepara ya para confeccionar unas candidaturas en las que han de tener cabida prioritaria la mayor parte de los ministros, un número muy abultado de los miembros de su ejecutiva, secretarios de Estado de su confianza, también delegados del gobierno especialmente cercanos y nombres diversos a los que situó al llegar al poder al frente de empresas y organismos públicos. Porque la fidelidad se paga y el presidente lo sabe. El primer objetivo, señala el diario El Mundo, es colocar a los ministros y a buena parte de los miembros de su ejecutiva socialista. Así, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tiene todas las papeletas para ser número 1 por Córdoba y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, número 1 por Sevilla. El titular de Cultura, José Guirao, puja por encabezar la lista de Almería y la ministra de Educación y actual portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, podría encabezar la de Álava. Por otro lado, suena también el nombre de Josep Borrell, ministro de Exteriores, como el candidato a liderar la candidatura al Parlamento Europeo. Además, parece que el presidente del Gobierno está dispuesto, según anuncia el diario El Mundo, a recuperar a la exministra de Sanidad, Carmen Montón, para la lista europea. Por parte de los ministros que aún a día de hoy tienen algunas de sus carteras colocadas al frente del Gobierno, Sánchez también buscará algún hueco para ellos. Porque dice el diario El Mundo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, podría formar parte de la lista por Madrid o bien entrar como candidata en las listas de alguna otra provincia. También el nombre de Grande Marlaska suena en estas quinielas porque podría ser él, dicen fuentes socialistas, el candidato a liderar la lista de Madrid. Y ya por último, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, podría ser el candidato a número 1 por Valencia. De ser ciertos todos estos movimientos dentro de la ejecutiva socialista, no hay duda que la operación PSOE a la medida ya está puesta en marcha. Aunque Pedro Sánchez esté haciendo movimientos de cara a los comicios, no todos tienen tan claro que vaya a repetir como candidato socialista. Atención a las palabras del exvicepresidente del Gobierno, de Alfonso Guerra. ¿Va a votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales? No sé si será candidato. Usted se adelanta mucho, ¿eh? Hombre, si Pedro Sánchez no es candidato a las próximas elecciones generales, ostras, va a haber un terremoto, otro, en el PSOE de dimensiones considerables, que puede ser. Puede ser, pero yo no sé si es candidato. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Va a votar al PSOE en las próximas elecciones? Yo nunca votaré a otro partido que no sea el PSOE. Sobre las listas a medida de Sánchez, escribe hoy la periodista de OK Diario, Luz Sela. Tenemos conexión en directo con ella. Luz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué mecanismos puede usar Sánchez dentro del Partido Socialista para crear unas listas a su medida? Bueno, Sánchez puede utilizar los mecanismos que quiera para crear esas listas, como efectivamente decís, como es su intención, blindar, ¿no?, su poder dentro del Partido Socialista y sobre todo a través de esas listas realizar una purga de los críticos, de todos aquellos que en estos últimos meses, incluso años, se han venido manifestando contrarios a sus políticas. Hay que recordar que los estatutos que él mismo aprobó el año pasado consagran por encima de todo el poder de la militancia en la elaboración y en la confección de esas listas. Sí que es cierto que añade un pequeño matiz, y es que esas listas tendrán que ser ratificadas por el Comité Federal, que bueno, en su mayoría está controlado por Pedro Sánchez, al igual que las comisiones ejecutivas. Con lo cual, ¿qué pasa? Que
se establece una especie de dicotomía, ¿no? Por una parte, pese a reafirmar el poder de la militancia, del que en su día Sánchez tanto presumió, por otra parte también deja un halo de discrecionalidad para que sean los propios órganos directivos controlados, en este caso por Sánchez, los que acaben ratificando esas listas. Pero como digo, en esos estatutos sí se especifica claramente que corresponde a la militancia, a sus aportaciones. De hecho, cualquier militante puede dirigirse a una agrupación para proponer sus candidatos a las listas, quienes deben fundamentar las candidaturas para el Congreso y también para el Senado. Todos estos tejemanejes que está haciendo para meter a sus ministros en las principales listas, ¿crees que es como un pago a ellos por dejarlos en la estacada solo 9 meses después? ¿Una especie de compensación? Bueno, pues en algún caso me imagino que sí, ¿no? Existen algunas dudas, como qué pasará con Nadia Calviño, que fue precisamente la ministra de Economía, una de las que más arriesgó, incorporándose al gobierno de Pedro Sánchez, también con el Interior, Fernando Grande Marlaska, pero bueno, en general todos aquellos que tienen una vinculación con el partido, como pueden ser Luis Planas, Carmen Calvo, por supuesto, María Jesús Montero, tienen su puesto más que asegurado como cabeza de lista, con lo cual, bueno, pues seguramente sea también una forma de blindarlos, pase lo que pase con el próximo gobierno, seguirán en todo caso como diputados, porque como digo, van a concurrir como cabeza de lista, porque así lo va a ordenar Pedro Sánchez. ¿Pero realmente se saldrá Sánchez con la suya? No me cabe absolutamente ninguna duda. Hay que recordar que Pedro Sánchez tiene hoy en día un poder prácticamente inmenso dentro del PSOE, como antes comentábamos. Dentro de los órganos, la Comisión Ejecutiva es prácticamente, por no decir completamente suya, el Comité Federal igual, con lo cual, bueno, él puede hacer y deshacer a su antojo lo que quiera, con lo cual esta es también, como venimos publicando en OK Diario, la elaboración de las listas, una ocasión pues única para purgar a todo aquel disidente, ¿no? Tenemos que decir que en el grupo parlamentario actualmente de 83 diputados con que cuenta el Partido Socialista, unos 15 son totalmente afines al secretario general. 15 igual me quedo larga, con lo cual, bueno, pues Sánchez siempre se ha demostrado incómodo con esta distancia entre lo que pasa en el Congreso y lo que pasa en Ferraz, y también con esas voces críticas que ahora va a aprovechar precisamente para purgar. Ahí tenemos los casos de Barreda o, aunque no tenga directamente que ver con el Congreso, de Soraya Rodríguez, que son un buen anticipo de lo que está por venir en los próximos meses. Alfonso Guerra lo ha puesto en duda. ¿Será Sánchez el candidato del PSOE? No me cabe absolutamente ninguna duda, por mucho que pueda decir Alfonso Guerra. Me caben pocas dudas de que Pedro Sánchez no sea el candidato, porque es muy difícil que otra persona o que otro aspirante pueda lograr el apoyo suficiente para concurrir a estas primarias, y más aún teniendo en cuenta que Pedro Sánchez parte en la campaña electoral con el altavoz y con el recorrido de haber sido presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual esto será muy valorado obviamente por la militancia socialista. Luz Cela, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Una vez que la reclamación de la oposición se ha hecho realidad, urnas próximamente, ahora en Génova 13 parecen querer cambiar de chip para situarse más cerca de Ciudadanos. El Diario del Mundo publica hoy que Casado promete al Partido Popular olvidarse del aborto y moderar su discurso. En base a este medio, el líder de la formación habría decidido renunciar al tono y al debate sobre el aborto, un asunto que llevó al primer plano del debate el mismo Casado. Ahora preferiría esperar a que la próxima legislatura dé comienzo. El diario también desvela cómo el Popular habría hecho saber a sus militantes la intención de llevar a cabo una campaña moderada y tranquila, en la que se especifique que el PP es el ancla segura de la democracia. Fuentes populares han confirmado al Mundo que 2 temas serán los pilares más importantes hasta ese 28 de abril, la unidad de España y la economía. Sobre este asunto ha sido preguntado el diputado popular José Ramón García Hernández en la redacción abierta de La Tarde de Javier Torres. A la cuestión de si Casado tiene un discurso radical, esto es lo que ha dicho. Una cosa es bien clara, ¿no? Que no le vamos a hacer la campaña que quiera ni a Albert Rivera ni a Pedro Sánchez, eso es clarísimo, y el otro día Albert Rivera salía con un brochazo gordo diciendo que aquí están los de Franco y aquí están los del aborto,
¿sabes? Y eso es una cosa que tú en plena campaña electoral con inteligencia no le vas a hacer la campaña, pero yo creo que Pablo Casado en la convención hizo un discurso muy claro y muy nítido de dónde está el Partido Popular en este tema. Con lo cual a mí la noticia me suena un poco a una interpretación de alguien que quiera decir, pero vamos, me suena chino mandarín, ¿eh? Muchas promesas desde el viernes de cara a esas elecciones, sobre todo en materias de política económica. Lo analizamos con el periodista Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el viernes escuchábamos cómo el presidente del Gobierno aseguraba en Sevilla que tras ese 28 de abril los presupuestos serían aprobados. Bueno, primero tiene que ganar antes las elecciones. Por lo menos, ¿no? Él dijo que va a ser muy tozudo en coger esos presupuestos y volverlos a plantear, ponerlos sobre la mesa y conseguir que sean realidad. Bueno, mira, yo creo que son momentos en los que el país, antes de ir a votar, tiene que reflexionar y tiene que ver pues que hay algunos políticos, que era presidente del Gobierno, todavía lo es, en funciones, dice que pues carece absolutamente este hombre de factores inhibitorios. Este hombre, vamos, sus presupuestos, aparte de que los cuestionaron todos los especialistas, FUNCAS, la Unión Europea, etcétera, 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 resulta que su ministra María Jesús Montero, la chiqui ministra, decía que reconocía, le decían, oiga, pero es que sus presupuestos, mire usted, no cuadran. Tienen un agujero de casi 9.000 millones, entre 8 y 9.000 millones. Podemos discutirlo. 8.000, va, te doy la cifra baja. Y él decía, sí, es verdad, no cuadran, nos han pillado con que no cuadran, pero bueno, chiqui, no te preocupes, le decía un periodista, tú tranquilo, no te preocupes. Oiga, ¿qué desfachatez es esta? Somos el hazmerreír. Esta administración saliente de Pedro Sánchez es una administración que produce unos presupuestos con los que comprar el voto del PNV, de UPyD, del PDeCAT, de Esquerra Republicana, de todas sus partecitas del gobierno Frankenstein. Lo consigue y dice, bueno, no, tampoco. Pero bueno, lo que nos asegura es que va a poner otra vez esos presupuestos que no cuadran sobre la mesa. Unos presupuestos que necesitaban 30.000 millones que no está claro de dónde salían, de supuestas alzas de la recaudación fiscal, de los nuevos impuestos sobre el diésel, pero que no queda nada claro y por lo tanto yo creo que es un insulto, una falta de respeto al elector que un señor que hace unos presupuestos tan mal hechos como que no le cuadran, venga a decir ahora que ese es su gran, bueno, no estamos en campaña, estamos en una campaña larga, vamos a dejarlo así, ¿no? Su gran elemento motor del voto sea que yo os volveré a poner esos presupuestos mal hechos sobre la mesa. Mal vamos. Por su parte, Pablo Casado también promete que si él llega al Palacio de la Moncloa hará rebajas fiscales. Bueno, tampoco me gusta. Tampoco me gusta porque hay que tener más respeto al elector y ya está bien de hacer propuestas electorales que luego no se cumplen. Rajoy prometió esto mismo, rebajas de todos los impuestos, lo hizo en el 2011. Su ministro Montoro cuando llegó, es verdad, sí, cuando llegó se encontró en una situación desesperada. Lo mismo se puede encontrar Casado. Hay que ser prudente y hay que decirle al elector las cosas con elementos que sean infalibles. Mira, yo haré lo que pueda, mi espíritu es bajar impuestos. Pero comprometerse a bajar todos los impuestos, ¿en qué cabeza cabe? Sobre todo después de haber incumplido esa misma promesa con anterioridad. Falta respeto por el elector, insisto, en un caso y en el otro. Y un poquito más de contención, si en el fondo no le van a votar más o menos por la rebaja fiscal. Esto no es un mercadillo persa, esto es otra cosa y la gente se lo toma. Es verdad que ya no se hacen programas electorales, pero deberían escribirse las propuestas de los señores de los dos principales partidos que se presentan a las elecciones, al final van a valer menos que el papel en el que se debieran haber escrito. Digo debieran porque no tengo claro que ni siquiera se escriban. Desde luego, Xavier, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Más asuntos, delirios en las calles catalanas. Este fin de semana, diferentes escenas que parecen sacadas de una película de terror. A favor de los líderes separatistas encarcelados y contra el proceso judicial, estas son las espeluznantes imágenes que veíamos este fin de semana en Cataluña. Fin de semana muy movidito en Cataluña. En diferentes puntos de la comunidad se han manifestado de formas diversas y peculiares independentistas para protestar por la mordaza del Estado. En la localidad barcelonesa de Berga, un grupo de independentistas han protagonizado una peculiar protesta al formar una fila que ha recorrido las calles. Los asistentes andaban tapándose la boca unos a otros para simbolizar lo que ellos consideran una represión. Algunos han gritado en catalán.
Queremos hablar como si alguien se lo impidiera y sin mostrar el rostro, con caretas, vestidos de negro y con los labios sellados, se han manifestado un puñado en Figueras con su grito estrella. Fueron desde la casa cuartel de la Guardia Civil hasta la plaza del Ayuntamiento y literalmente desinfectando. ¡Desinfectem! ¡Desinfectem! Han estado los de Amer, un municipio de Gerona, donde con aparente asco y desprecio limpian su plaza tras visitarla la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Y fuera de nuestras fronteras también se han hecho notar los separatistas en Berlín. En la puerta de Brandenburgo se pudo ver cómo repartían propaganda separatista, cómo colocaban carteles y colgaban pancartas. Todo en un fin de semana donde el separatismo se ha manifestado en contra del juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo. El papel de Vox como acusación popular en el juicio a los golpistas catalanes no gusta al Ejecutivo. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha propuesto hoy reformar esta figura de la acusación. Cuando un Estado está ya consolidado, un Estado de Derecho está consolidado, como es el Estado español, instituciones como la acusación popular, hay que reformarlas, hay que matizarlas en los términos para evitar que obedezcan más que a intereses públicos o que bajo intereses públicos se esconda realmente intereses particulares ajenos a lo que debe de ser su naturaleza. Mañana martes, la Sala Segunda del Tribunal Supremo vuelve a estar en el punto de mira. ¿Cómo se plantea la segunda semana de juicio a los golpistas? Patricia Tenorio, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Mañana comienza una segunda semana de juicio en el Tribunal Supremo. La pasada semana ya vimos a las defensas, a las acusaciones. Por fin se sentaron en el banquillo dos de esos 12 acusados. Pues bien, hoy les vamos a mostrar ese planning, ese orden que van a llevar los siguientes acusados en declarar. El jueves pasado, a primera hora, empezaba a hacerlo, ya saben quién, Oriol Junqueras, el ex vicepresidente de la Generalitat, y en el turno de la tarde lo hacía su compañero Joaquín Forn, el ex consejero de Interior. Ellos dos, que ya han declarado, ya habrían terminado, pero después tendrían que hacerlo sus compañeros exconsejeros que se encuentran en prisión provisional. ¿De quién les hablamos? Pues tendrían que seguirles a partir de mañana Jordi Turull, exconsejero de Presidencia, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Pero después de ellos, ¿quiénes van? Pues los exconsejeros que se encuentran en libertad provisional. Les hablamos de estas tres personas. En primer lugar tendría que hacerlo Meritxell Borràs, después Carles Mundó y por último Santi Vila. Tras ellos, dos personas muy conocidas, apodadas como los Jordis. Les hablo de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, de la ANC y de Òmnium Cultural. Pero nos falta una pieza para cerrar este puzzle, esta ronda de declaraciones de esos 12 acusados. ¿Quién es? Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, pero aquí no terminaría el juicio porque están citados a declarar más de 500 testigos. ¿Y en qué orden también tienen que declarar ellos? Pues primero tendrían que hacerlo políticos para que sus alegatos, sus declaraciones no intervengan en esa campaña electoral del 28 de abril. Y en primer lugar, ¿quiénes van a declarar como testigos? Pues les suena su cara seguro y mucho. En primer lugar, tendría que hacerlo nuestro expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Después le seguiría su gran amiga Soraya Sáenz de Santamaría y por último, Cristóbal Montoro. Después de ellos van a pasar multitud de políticos catalanes que han tenido que ver y que tienen que hablar como testigos. En primer lugar, sería el turno de Artur Mas, tras él Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, los diputados Joan Tardá y Gabriel Rufián. Y por último, no es catalán, pero es vasco y es una de las personas que ha estado más en ese tira y afloja de esos días. Y les hablamos del lehendakari vasco Íñigo Urkullu. Después, tras este bloque, y no por eso menos importantes, van a tener que declarar personas que han estado directamente en ese conflicto de los meses de septiembre y octubre de 2017. Les hablamos de Josep Lluís Trapero, de Diego Pérez de los Cobos y de Josep María Jové, una de las manos derechas de Oriol Junqueras. Y por último, para cerrar esa ronda de testimonios, de testigos que tienen que ir a declarar, tendrán que hacerlo agentes de los distintos operativos, sobre todo los que estuvieron ese 1 de octubre allí presentes y también heridos en las cargas policiales. Como ves, Alba, unos días, semanas, meses incluso que nos esperan muy moviditos en el juicio en el Tribunal Supremo.
Más asuntos. La Fiscalía no ve probado el espionaje de los rivales políticos a Esperanza Aguirre. Invalida la carga probatoria que hay contra los 6 acusados, criticando que se basara solo en informaciones periodísticas sin validez de prueba. Además, la fiscal ha aludido a la supuesta manipulación de los informes policiales conforme a la declaración de uno de los comisarios de la UDEF que participó en las pesquisas. Ha pedido la absolución para los 6 acusados de realizar en 2008 seguimientos a cargos políticos del PP enfrentados dentro del propio partido con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre. Considera la fiscal que no se han probado los mismos. Eduardo Zaplana se defiende, imputado en el caso Erial, en el que se investigan supuestos amaños en las adjudicaciones de las ITV y el plan eólico. El expresidente de la Generalitat Valenciana niega haber participado en adjudicaciones ilegales. Que reitero hasta la saciedad. Jamás participé en una adjudicación ilegal, jamás participé en ningún acto contrario a la legalidad en el tiempo que fui presidente. Y muy concretamente algunas de las que se citan, una de ellas, saben ustedes que ni siquiera era presidente. Partido Socialista e Izquierda Unida a juicio por haberse lucrado supuestamente en una trama de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, manda al banquillo 88 personas por el caso Madeja o el caso Fito Novo sobre la adjudicación irregular de contratos públicos a esta empresa a cambio de sobornos a funcionarios. Una actuación que se había prolongado durante 15 años en varias ciudades de España, como por ejemplo Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva o Zaragoza. De la Mata abre juicio oral por los delitos consignados en los escritos de acusación de la Fiscalía y Abogacía del Estado. Organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. Además de estas 88 personas, el magistrado atribuye al Partido Socialista y a Izquierda Unida la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, la relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado, dice, de la conducta delictiva amañada por los investigados en las cantidades de 159.000 y 155.000 euros. Miramos con lupa este asunto en nuestra sección de tribunales con el abogado penalista Ignacio Fuster Fabra. Señor Fuster Fabra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, los ERE, curso de formación y ahora el caso Madeja. Un poco menos polémico que, por ejemplo, lo fue en su día el caso Gürtel o el conocido como el caso Púnica. Pero, ¿cuál es la situación de este caso concreto? ¿De qué se les acusa a los imputados? Bueno, después de muchos años de instrucción, al final hemos llegado prácticamente a la última etapa del procedimiento. El juez de la Mata ha decidido dictar auto de apertura judicial contra 88 acusados y en este caso se han delimitado muy claramente cuáles son los delitos sobre estos hechos que se cometen: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude en la administración pública, blanqueo de capitales, falsedad de documento mercantil y tráfico de influencias. Esto no es más que la pequeña punta del iceberg que se va a investigar sobre un tramo intermedio de la administración pública en la cual, hablando para que nos pueda entender la audiencia, son los sobornos que se han realizado a algunos funcionarios para intentar tener algunos beneficios y cometer irregularidades en la adjudicación de contratación pública. Por estas actividades en la trama del Ayuntamiento de Sevilla también serán juzgados como partícipes a título lucrativo el Partido Socialista e Izquierda Unida. El magistrado les acusa de beneficiarse económicamente de esa actividad delictiva. ¿Cree que el Partido Socialista miente cuando afirma que el Partido Popular es una formación condenada por la corrupción? Bueno, creo que es una manifestación tremendamente arriesgada, sobre todo porque si hacemos un análisis entre los dos partidos políticos, cuántos son los asuntos que pueden tener encima dentro de un procedimiento judicial por casos de corrupción, ocupan el top 1 y el top 2. Creo que es una manifestación tremendamente arriesgada porque no por el mero hecho de que hayan tenido asuntos de corrupción en el pasado, como es el Partido Popular, implique que todo aquel procedimiento que se abra vaya a vulnerarse su derecho propio, que es a considerarse inocente hasta que se muestre lo contrario. El Partido Socialista no podría dar, en este caso, y menos todavía viendo cómo se está abriendo el juicio oral, podría dar lecciones de moralidad y mucho menos de transparencia. Entonces, ¿es posible hacer un resumen de los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista? Bueno, la verdad es que se hace un pequeño estudio y uno cuando entra en los medios y ve las estadísticas, estamos hablando de centenares de casos y de asuntos, y este es
repito, el principio. Hemos entrado en una época en la que precisamente los asuntos de corrupción, los temas que en otras épocas hubieran sido quizás más laxos a nivel judicial, porque tampoco había tantos medios para investigar, ahora están saliendo a relucir. Esto es lo más importante. Estamos viendo una época histórica a nivel jurídico-judicial y sobre todo una época histórica a nivel político, porque lo que se está demostrando es que no todos aquellos actos que antes se consideraban como normales pueden no estar perseguidos por la ley. Esto es lo más importante. Al final, hacer una valoración sobre un partido político, si es transparente o no, se descubre en los juzgados. Pero puestos en una balanza, ¿qué partido está en mejor situación y cuál de los dos en peor? Pues si lo hablamos, por ejemplo, por comunidades autónomas, en Andalucía está peor situado, en este caso, el Partido Socialista, porque hay una máxima, y es que cuanto más tiempo se lleve en el poder, generalmente salen más casos de corrupción allá donde haya estado gobernando, sin que haya habido una alternancia y un cambio político. A nivel global, hemos visto que últimamente el Partido Popular está en el top 1, está encabezando ese ranking con casi 2 centenares de procedimientos abiertos en toda su historia sobre casos de corrupción. Pero ya no es quién tiene más, quién tiene menos, sino que precisamente esa alternancia de los dos partidos políticos, como el Partido Popular y el Partido Socialista, son los que más casos de corrupción tienen, y eso es precisamente lo que deberíamos de empezar a estudiar. Desde luego. Ignacio Fuster-Fabara, muchísimas gracias una semana más por estar aquí. Gracias, buenas noches. El Ministerio de Cultura y Deporte ha enviado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la petición de autorización para intervenir de forma temporal, por un plazo inicial de 6 meses, la Sociedad General de Autores y Editores, entre la que incluye el nombramiento de un gestor interino para la entidad. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. En caso de que el juez acepte las pretensiones de Cultura, el ministro nombraría una comisión interina que asumiría las funciones legales y estatutarias de los órganos que pasarían a estar disueltos. Este requerimiento a la Audiencia Nacional llega después de que la SGAE no respondiera al apercibimiento que remitió el Ministerio de Cultura el pasado 26 de septiembre, en el que se le pedía que corrigiera las infracciones más graves. Tampoco respondieron a los 13 requerimientos previos. Se ha pronunciado el presidente de la entidad, el músico José Ángel Evia, que ha indicado que todo esto le ha pillado por sorpresa y que no piensa dimitir. Recordemos que la SGAE es la mayor entidad que gestiona derechos de autor de España y que maneja unas ganancias y unos presupuestos de en torno a los 250-300 millones de euros al año. También se ha pronunciado el ministro de Cultura, José Guirao, en un acto esta tarde en Córdoba, y ha dicho que si la entidad, la SGAE, se pone al día antes de que se pronuncie la Audiencia Nacional, no habría necesidad de intervenirla. Vamos a ver las palabras del titular de Cultura. Vamos, yo me he reunido con todos los sectores de la SGAE a lo largo de estos meses y salvo el sector que está ahora dirigiendo la SGAE, pues todos reclamaban la intervención cuanto antes. Yo creo que en eso hay, por desgracia, unanimidad, porque a mí me hubiera gustado que esto se arreglara de otra manera, pero no ha sido posible. Si se ponen al día antes de que el juez hable, pues ya no habrá motivos. De nuevo, Podemos contra muchas tradiciones españolas. La senadora de Izquierda Unida, Vanessa Angustia, manifestó ayer este rechazo de las filas moradas durante una iniciativa popular en la Cámara Alta que instó al Gobierno a reconocer, apoyar y respetar tradiciones como la caza o la tauromaquia. Angustia no solo considera necesario prohibir la presencia de los más pequeños en las corridas de toros, también en actividades de caza. Quieren poner trabas a la caza y estas prácticas taurinas porque a su juicio son peligrosas para los niños. Queremos prohibir, y no porque a nosotros nos parezca que hay que proteger a los menores de la violencia, sino porque lo dice el marco legislativo internacional y el nuestro propio, prohibir la asistencia y la participación de menores en actividades de caza y en actividades taurinas. Es un mandato legislativo que no podemos eludir más. Es imposible garantizar en un espectáculo salvaje y en una práctica descontrolada como es la caza la protección de los menores. Tiempo de opinión, hablamos con Ángel López, presidente de la Real Federación Española de Caza. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Señor López, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es la caza una práctica descontrolada, sin seguridad, como dice la senadora de Izquierda Unida? Es todo lo contrario. Precisamente la caza es la actividad con mayor reglamentación en toda nuestra
jurisdicción en España, por lo tanto es todo lo contrario. Tenemos 18 leyes de caza, tenemos 18 órdenes de veda, 18 reglamentos de caza y 33.000 planes técnicos de caza, que son ordenamiento con respecto a la caza. O sea, por lo tanto está diciendo un total y absoluto disparate. Hay líderes políticos que les han llamado para mostrar su apoyo en estos últimos años de campaña, ya no solo contra la caza, sino también contra la tauromaquia. Efectivamente, muchos líderes políticos de diferentes formaciones pues han manifestado a la Real Federación Española de Caza el apoyo unánime al sector y han plasmado en sus programas electorales que la caza es una actividad importante para la economía del mundo rural y por lo tanto están con ella y están en su defensa. Pues señor López, gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Destapado el falso desahucio de Podemos, Ruth Mélida, así se llama la impostora que habría usado el nombre de una amiga, haciéndose pasar por ella, para beneficiarse de una vivienda de protección oficial. Eran las 11 de la mañana de este martes 12 de febrero. Una joven con una camiseta con su rostro serigrafiado y el mensaje "La vivienda es un derecho, no un negocio", alza su voz a las puertas del Congreso. Le secundan activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca y el diputado de Podemos, Rafa Mayoral. Su nombre es Ruth Mélida y su cara es conocida para todos aquellos que hayan seguido su lucha en los medios por permanecer en un piso de protección oficial en un edificio de San Sebastián de los Reyes. Pero detrás de esta historia se esconden algunas incógnitas que no habíamos conocido hasta hoy, porque según publica el diario El Mundo, Ruth Mélida usó el nombre de una amiga para hacerse pasar por ella para beneficiarse de una vivienda de protección oficial a la que no podía acceder por no cumplir con los requisitos. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Por un motivo muy sencillo. La protagonista de esta historia ya tiene otro piso en propiedad en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Según el diario El Mundo, también esta joven a la que Podemos compró su falso relato, convirtiéndola en una heroína de la lucha contra los fondos buitre que desahucian a los más necesitados, tiene ocupadas 4 plazas de garaje en un edificio de San Sebastián de los Reyes. Unas plazas que, por cierto, algunas de ellas ni siquiera le pertenecen. Vean, en la plaza 240 se encuentra un vehículo BMW 318 del año 1994 a nombre de Ruth Mélida. No tiene ni la ITV ni seguro en vigor. En la plaza 100, que correspondía al contrato de alquiler de esa amiga suya que usó para meterse en el piso de forma ilegal, se encuentra aparcado un Peugeot 206, también a su nombre. Y otra más, en la plaza 239 está un Opel Omega del año 1992 a nombre de Julián Andrés Jiménez, el marido de Mélida. Este vehículo, sorprendentemente, no tiene ni la ITV ni tampoco el seguro. Y ya el cuarto vehículo dentro de este mismo edificio en la plaza 171 es una furgoneta Peugeot del año 2007. Este está a nombre de un familiar de Ruth, una tal María Purificación Mélida. Ya lo ven, este es solo un escándalo más que se suma a la polémica trama de Podemos. La de Ruth Mélida es efectivamente una más de las incoherencias que rodean a la formación morada y la lista ya es demasiado larga. Editorial con Rosa Cuervas Mons. El discurso de Podemos es el más fácil de hacer para un político. Dice defender al más débil, se pone del lado de los trabajadores, ataca el despilfarro de dinero público, habla de justicia social y hace bandera de una estupenda virtud del ser humano, la de la humildad y la sencillez. El problema viene cuando el análisis se centra no en lo que dicen los de Podemos, sino en lo que hacen. El líder de la formación, el mismo que criticaba a los políticos que se aislaban en chalets alejados del centro, se instala en el casoplón de la Sierra. El hasta hace poco senador Miguel Espinar, que defendió prohibir la venta de Coca-Colas en la Cámara Alta por el conflicto con los trabajadores, fue pillado ese mismo día con 2 Coca-Colas en su bandeja de la comida. Pablo Echenique, ya lo saben, pasó de "es una vergüenza que tengamos a cuidadores sin pagarles la seguridad social" a ser condenado por irregularidades en el contrato de su asistente. Y así suma y sigue hasta llegar a la famosa desahuciada de Podemos.
No ocupa cargo alguno en la formación, es verdad, pero sí ha sido instrumentalizada por el partido de Iglesias como símbolo de la lucha por la vivienda digna. Una lucha, como muchas de las que defienden los de Podemos y mucha más gente, necesaria. Pero quizá Ruth Mélida no sea la mejor cara para escenificar esa lucha, más que nada porque su historia es falsa casi de principio a fin. Parece que una vez más las cosas de Podemos son puro teatro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a sus aliados europeos que tomen de vuelta a unos 800 milicianos de Estado Islámico capturados por las fuerzas norteamericanas en Siria para luego juzgarles, ya que la alternativa sería ponerles en libertad. El presidente se refiere a los yihadistas con nacionalidades de países europeos que han bajado hasta Siria para unirse al ISIS. El Servicio de Acción Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea sí ha recomendado a los Estados miembros que acepten de vuelta a sus combatientes nacionales, especialmente a los menores. Estados Unidos dice que quieren evitar que estos milicianos penetren en la Unión Europea. El pasado viernes moría asesinado en Burkina Faso el sacerdote misionero salesiano Antonio César Fernández, cordobés de 72 años, que fue víctima de un ataque de yihadistas. El propio ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, informaba que han sido 8 terroristas que habían atacado un puesto aduanero. Un grupo de yihadistas en motocicleta atacó con armas de fuego, matando al misionero y a otros 5 funcionarios de la localidad. Pero no fue un ataque fortuito. Según las últimas informaciones, habría estado preparado por ser misionero. Expulsados de Venezuela, Esteban González Pons y una delegación del Parlamento Europeo. El líder del Partido Popular Europeo ha denunciado este domingo que ha sido expulsado del país pocos minutos después de aterrizar en el aeropuerto. González Pons y el resto de europarlamentarios que le acompañaban iban a visitar el país y sostener varias reuniones, entre ellas una con el presidente legítimo de Venezuela, con Juan Guaidó. Esta expulsión ha provocado que el PP haya pedido que tanto España como la Unión Europea se retiren del grupo de contacto con el líder chavista Nicolás Maduro. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. A partir de ahora, nuestro grupo parlamentario, que es el mayoritario en el Parlamento Europeo, exige que en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en este momento, en el Consejo de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en este momento, la Unión Europea se retire del grupo de contacto y deje de participar en ese grupo de contacto. Josep Borrell ha reconocido haber estado en contacto con el embajador de España en Caracas, quien estuvo trabajando duro para facilitar, dice, la entrada del Partido Popular Europeo. El titular de Exteriores condena la expulsión, pero ve desproporcionado romper las relaciones. Naturalmente que condenamos que las autoridades venezolanas no les hayan permitido entrar. Hicimos todo lo posible para que lo dejaran entrar. Pero me parece desproporcionado pedir que como consecuencia de eso España se retire del grupo de contacto. Me parece desproporcionado. El grupo de contacto está para salvar problemas mucho más trascendentales. Cada 18 de febrero se celebra el Día Internacional de Asperger, jornada para concienciar sobre este trastorno sobre el que hay mucho desconocimiento hoy en día. Se caracteriza por determinadas dificultades en la utilización del lenguaje, en la comunicación y relación con otras personas y en la existencia de una gama restrictiva de intereses y actividades. En cifras se detecta un caso por cada 100 nacimientos y hoy en día afecta a unas 450.000 personas. El Pozo Alimentación cumple 65 años con el diseño de un nuevo logotipo conmemorativo que se va a incluir en todos los canales de comunicación de la compañía y con la organización de diversas actividades que se van a desarrollar a lo largo del año. Más de 6 décadas dando servicio a los consumidores, el Pozo cumple años con una firme voluntad de servicio al consumidor. La marca El Pozo es una de las más consumidas en los hogares españoles gracias a la confianza que todos los días ponen en ella los millones de personas que la eligen. La compañía acaba de superar los 5.000 trabajadores directos, a los que hay que sumar más de 23.000 indirectos que genera su actividad en
empresarial. Sin duda, un dato importante que la sitúa entre los principales generadores de empleo en el país. Una empresa 100% familiar con un modelo de negocio eficiente, humano, social y ambientalmente responsable. La innovación es el pilar básico de su filosofía empresarial que aplica a todas las áreas de la empresa, desde los procesos productivos y la implantación de nuevas tecnologías hasta el lanzamiento de nuevos productos que puedan mejorar el bienestar y la salud de los consumidores. Y nosotros nos despedimos ya, volvemos mañana a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Hasta mañana.